Antes de que el doctor Mateo nos presente el tema de hoy, quiero hacer algunas especificaciones sobre los patrones de daño glomerular para que entendamos mejor el tema. Entonces, ustedes muy bien vieron en anatomía el riñón está conformado por la corteza y la médula. Entonces, en esta patología que vamos a ver hoy, nos vamos a centrar en la corteza, donde están los glomérulos. En muchas de estas, los túbulos también se pueden ver afectados, la médula, pero predominantemente el daño va a ser de la corteza. Es una enfermedad de la corteza renal. En la corteza renal, como lo mencioné, están los glomérulos, que hacen parte fundamental de la nefrona, porque es donde se presenta el filtrado de la sangre. Histológicamente, un glomérulo se ve así. Podemos ver entonces cómo ese glomérulo que ustedes estudiaron muy bien está formado por unas asas capilares. Esas asas capilares, dentro de ellas, en su unión, están formadas por una estructura que se llama el mesangio. Ese mesangio tiene algunas celulitas, en general 2 a 3 por cada campo que se observe. Por ejemplo, este es un campo, y acá vamos a ver el mesangio de este campo, que es este. O si vemos otro campo, aquí, el mesangio de este campo es esto. Entonces, el mesangio es como la estructura que mantiene a estos capilares glomerulares en su forma, para que no se colapsen, por ejemplo. Entonces, aquí ya tenemos las asas capilares con su luz. Aquí tenemos, por ejemplo, las células endoteliales, lo cual es muy importante que distingan. Por fuera de los capilares están los podocitos. Eso sí no se ven bien en la microscopía de luz, necesitaríamos para verlos bien la microscopía electrónica. Y posteriormente hay un espacio que es muy virtual, que es el espacio de Bowman, y lo más exterior es la cápsula de Bowman, que es lo que estoy señalando. Cada glomérulo tiene un polo vascular y un polo urinario. A veces es difícil verlo en la histología de un glomérulo porque de pronto el corte no coge ambos polos, ¿cierto? Entonces, pero pues aquí pudiéramos ver, pareciera aquí, porque hay un mesangio más abundante, por decirlo así, que es el mesangio extraglomerular. Los mesangios que les mostré ahorita es el mesangio intraglomerular, pero hay un mesangio que es el mesangio extraglomerular. Entonces, como aquí veo un mesangio extraglomerular, puedo decir que ahí cerquita está la arteriola aferente y eferente, entonces este sería el polo vascular y aquí estaría el polo urinario. Histológicamente, pues es más difícil comprenderlo, por eso pues en un dibujo es más fácil lo que les acabo de mencionar. Tenemos el glomérulo, las asas capilares, el penacho glomerular, es una serie de capilares fenestrados que van a permitir la filtración de la sangre. Eso se mantiene en estructura gracias al mesangio intraglomerular que les mencioné ahorita, que es este amarillito. El mesangio extraglomerular, que es este, que hace parte del aparato justaglomerular que se compone de la arteriola aferente, eferente, el mesangio extraglomerular y la mácula densa, que es la rama ascendente final del asa de Henle. Este es el final del asa de Henle y el comienzo del túbulo contorneado distal. Cuando la nefrona entonces está ascendiendo, y esta estructura es muy importante porque gracias a esta estructura es que se hace la regulación túbulo glomerular. Ya si vemos aquí más el mesangio, entonces aquí en una estructurita está el mesangio, que es como una estructura de sostén, pero el mesangio además tiene células, que son las células mesangiales, las cuales son muy importantes porque tienen algunas funciones como la regulación de estos capilares glomerulares, y también tienen funciones como macrófagos. Estas células también pueden fagocitar partículas, etcétera, y producir ciertas citoquinas y sustancias, lo cual es muy importante aquí en el mesangio. El capilar glomerular, entonces, como vemos un capilar glomerular, entonces por la parte interna, ahorita les mostraba una célula endocapilar, cuerpo, y miren ustedes que el capilar está muy fenestrado y tiene fenestraciones muy grandes que permiten entonces el filtrado de la sangre.
Ahora, ¿por qué no pasan los elementos formes de la sangre y no pasan las proteínas a ese ultrafiltrado? Es porque está la membrana basal glomerular, que es esta verdecita, que se veía aquí muy bonita, que también es fenestrada, pero tiene unas fenestras, tiene una red mucho más estrecha que impide eso. Y finalmente están los podocitos con los procesos podocitarios, que estos eran los que no veíamos en la luz, en la microscopía de luz, se edita microscopía electrónica, procesos podocitarios primarios y secundarios, y finalmente entonces esos pedicelos terminan por recubrir todo ese capilar glomerular con unas uniones muy estrechas, que son estas pequeñitas acá, que se llaman el diafragma de hendidura, lo cual impide que se filtren elementos formes de la sangre y proteínas. Sin embargo, por aquí todavía cabría la albúmina, sin embargo no lo hace porque esto todo está cargado negativamente e impide también por cargas eléctricas que las proteínas, que también están cargadas negativamente, se filtren. Entonces aquí tenemos la barrera de filtración glomerular conformada por el endotelio capilar, la membrana basal glomerular y la hendidura de filtración, que está formada gracias a la unión estrecha que ocurre entre los procesos podocitarios secundarios. Es muy importante diferenciar en el glomérulo cómo son los patrones de daño. Cuando un patrón de daño es focal, es porque menos del 50% de los glomérulos están afectados. Entonces, si en una muestra hay 20 glomérulos, idealmente deberían haber más de 10. Pero pues digamos que en una muestra hay 20, si menos de 10 están afectados, eso se llama un patrón focal. Si más del 50% de los glomérulos de esa muestra están afectados, es un patrón difuso. Obviamente debe ser una muestra representativa, más de 10 glomérulos, porque imaginen ustedes que solo haya 2 glomérulos, con uno solo afectado ya sería el 50%, no aplica, aplica para muestras representativas. Entonces, focal menos del 50% de los glomérulos, difuso más del 50% de los glomérulos. Eso en cuanto al número de glomérulos afectados. Ahora, si nos vamos a cada glomerulito, si solo una partecita del glomérulo está afectado, se denomina segmentario, y si todo el glomérulo está afectado, se denomina un compromiso global. Entonces les pongo, por ejemplo, una enfermedad, la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Esa enfermedad que da síndrome nefrótico, por ejemplo, entonces quiere decir que en esta enfermedad menos del 50% de los glomérulos están afectados y que cada uno de los glomérulos afectados está afectado en una partecita, es decir, segmentario. O, por ejemplo, podemos tener una glomerulonefritis endocapilar difusa global, una nefritis lúpica clase 4, querría decir que más del 50% de sus glomérulos están afectados y que más del 50% de esos glomérulos afectados está también afectado en su estructura. Eso en cuanto a los números de glomérulos afectados y qué parte del glomérulo está afectado. Ahora, los patrones de daño. Entonces les hice énfasis ahorita en las partecitas del glomérulo porque también eso nos da patrones. Entonces puede haber una proliferación mesangial, esa estructura de sostén que les mencioné, porque haya una proliferación de ella, por ejemplo, en la nefropatía por IgA. Puede haber una proliferación endocapilar, es decir, que esas asas capilares que estaban libres en su luz, como ustedes lo vieron, se llenen de células y se inflame todo el endotelio y esa luz capilar esté afectada, se llama proliferación endocapilar, como por ejemplo en una glomerulonefritis postestreptocóxica. O puede haber una proliferación extracapilar, es decir, por fuera de los podocitos, donde se forman medialunas que colapsan el glomérulo y generalmente en esta proliferación extracapilar está afectado gran parte del glomérulo, no solo la parte extracapilar, sino que también hay una afectación de la membrana basal glomerular, que generalmente hay ruptura de ella y también puede haber algo de proliferación endocapilar. Muchas veces, por ejemplo, está afectado todo, por ejemplo, una nefritis lúpica, puede haber proliferación mesangial, endocapilar y extracapilar, o sea, hay patologías que afectan todo, ¿cierto? El daño más grave de todos es el extracapilar, porque hay ruptura de la membrana basal glomerular, hay una medialuna inflamatoria que se forma por fuera de esta capa de podocitos y los colapsa, y colapsa el penacho glomerular, que es lo que vamos a ver hoy, que es extremadamente grave. Ahora, cuando ya después de la parte inflamatoria de pronto se nos pasó el diagnóstico, no se hizo nada y esa inflamación pues va a cicatrizar, lo cual ya deja una secuela en el glomérulo que ya es irreversible. Entonces en el glomérulo cicatriza y eso se llama esclerosis, porque es la cicatrización del colágeno tipo 4. Se llama esclerosis la cicatrización del glomérulo. Y así es el intersticio afectado, se llama fibrosis, porque ahí es colágeno tipo 1. En los túbulos
hay atrofia tubular y en los vasos la cicatrización es como hialinosis. Estamos hablando hoy del glomérulo, pero generalmente cuando se afecta el glomérulo, las otras partes van a terminar también afectadas, porque si no filtra bien, ¿cierto? Los túbulos y el intersticio cercanos a ese glomérulo también se van a ver afectados. Y estos son los patrones de cicatrización en las nefronas, lo cual dan pronóstico, porque cuando ocurre esto, ese daño es irreversible, ya es una cicatriz. Miren ustedes entonces aquí el endotelio, la membrana basal glomerular y el podocito, cómo abraza esa asa capilar. Y estas uniones que hay estrechas entre los procesos podocitarios, que se llama el diafragma de hendidura o el diagrama de la hendidura de filtración, es la que impide el paso de los elementos formes de la sangre y de las proteínas. Este es el mayor obstáculo para que la sangre solo se filtre y se forme un ultrafiltrado del plasma que es rico en agua y electrolitos, pero no tiene ni glóbulos rojos, ni glóbulos blancos, ni plaquetas, nada de elementos formes. Y no tiene proteínas o su cantidad es muy mínima. Por acá se pueden pasar pequeñas cantidades de albúmina, la cual posteriormente se reabsorbe en los túbulos, pero son muy pequeñas. En la orina prácticamente no deberían salir proteínas. Entonces miren ustedes que hoy en la patología que vamos a mencionar, que es la glomerulonefritis rápidamente progresivas, que son extracapilares, son extracapilares porque son por fuera del capilar. Por fuera del capilar se inflaman todos estos podocitos y se inflama la cápsula de Bowman, se genera una colección de células que terminan por dañar la filtración glomerular porque colapsan el capilar glomerular y evitan que ese glomérulo funcione, lo cual es extremadamente grave. Aquí en una histología, ¿cómo se ve? Ya electrónica, les mencionaba que los podocitos no se ven en la microscopía de luz, se necesita microscopía electrónica y se ven así. Van ustedes, el endotelio capilar, que si lo vemos muy bien con sus grandes fenestraciones, la membrana basal glomerular con sus tres capas, la lámina densa, la lámina rara interna y la lámina rara externa, la cual también es una malla que deja solo pasar agua y muy poquitos elementos como pequeñas cantidades de proteínas, pero la mayor barrera de filtración es aquí, donde está la hendidura de filtración, donde sí hay un verdadero entrelazado que evita que las proteínas se filtren. Miren ustedes cómo podemos por fuera los podocitos. Por fuera se ve ahí el cuerpo de los podocitos con los procesos podocitarios primarios y secundarios, y finalmente cómo se forma esa hendidura de filtración, que es la que evita que de la sangre pasen estructuras formes o proteínas a la cápsula de Bowman y ¿cierto? Al espacio de Bowman y posteriormente a los túbulos. Entonces así es que se forma el ultrafiltrado de la sangre y el ultrafiltrado del plasma, que es más específico. Miren ustedes cómo en la patología que vamos a ver hoy van a ver ustedes cómo esto se colapsa porque se forma un enredado inflamatorio en las glomerulonefritis rápidamente progresivas que vamos a ver. Aquí el podocito con todas sus estructuras, esto es una célula muy compleja, un proceso podocitario secundario con la hendidura de filtración y vengan todas las proteínas que tienen, nefrina, podocina, C2AP, alfa-4-actinina, etcétera. Todo esto está cargado negativamente y se opone a la filtración de las proteínas. Aquí está la membrana basal glomerular y aquí está el endotelio capilar con sus grandes poros. Por ahí sí cabrían algunos elementos, pero lo otro evita que se filtren. Bueno, eso era lo que tenía para hacer la introducción. Voy a dejar de compartir mi pantalla y los dejo entonces con el doctor Mateo Aranzazuribe, residente de Medicina Interna de la Universidad Pontificia Bolivariana en convenio con la UDA HPTU, que nos va a presentar el tema. Muchas gracias, doctor Mateo. Muy buenos días. Yo soy Mateo Aranzazuribe, residente de segundo año de Medicina Interna de la Universidad Pontificia Bolivariana, y hoy vamos a hablar de glomerulonefritis rápidamente progresiva. Estoy en este momento en la rotación de nefrología en el Hospital Palo Tobón Uribe con el doctor John Freddy Nieto Ríos, quien es internista, nefrólogo, magíster en telesalud y nefrólogo del Hospital Palo Tobón Uribe y profesor del Departamento de Nefrología de la Universidad de Antioquia y de la Universidad Pontificia Bolivariana. Entonces, para empezar a hablar de glomerulonefritis rápidamente progresiva, tenemos que tener ciertos conceptos claves. El primero es que no es una entidad específica. ¿Qué quiere decir? Que todas esas cosas o esos hallazgos histológicos son la manifestación de un daño glomerular grave,
Y ese daño glomerular grave puede ser causado por varias etiologías que tienen diagnóstico, clínica y tratamiento diferentes. Y como estamos diciendo, pues que es un daño glomerular grave, pues obviamente necesito una confirmación histológica sumado a la clínica, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que esa es una entidad pues que se conoce desde hace tiempo. Los primeros reportes son desde 1914 y lo denominaron nefritis subaguda, pero con el paso del tiempo y con la mejoría en las imágenes diagnósticas, la aparición de la microscopía de luz y la microscopía electrónica, se fue acuñando el término y fue en 1942 cuando se acuñó pues el término de glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿cierto? Entonces tenemos que, para definir esta entidad, tengo que tener una correlación y la correlación es entre la clínica y la histología. Desde el punto de vista clínico, lo que ponen los artículos es que se caracteriza por una pérdida aguda en la tasa de filtración glomerular. Usualmente la ponen menor a 3 meses la pérdida y mayor al 50%. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí tenemos como la primera dificultad, porque no siempre uno va a tener en un paciente una creatinina de los últimos 3 meses o del último año, o muchas veces no va a tener una creatinina. Entonces, lo que se va a encontrar es un paciente con una creatinina elevada y ciertos hallazgos clínicos que lo pueden ayudar a orientarse. Pero, de todas maneras, es importante tener clara la definición porque va a haber pacientes que sí la van a tener. Y cuando hablamos entonces del lado histológico, tenemos entonces lo que son las semilunas, que en términos que se usan en inglés son crescents, eh, que son estas que vemos acá. Entonces, esa es la comparación. En la izquierda vemos un glomérulo sano y en la derecha vemos un glomérulo con una semiluna bastante grande. No hay que ser pues un experto en patología para ver que efectivamente la semiluna es grande y ocasiona lo que nos estaba comentando el doctor ahora, pues vemos cómo esto invade todo lo que es el espacio de Bowman, lo que comprime el penacho glomerular y lleva a esa pérdida de la tasa de filtración glomerular que les estaba mencionando. Entonces, para clasificar esta entidad, básicamente hay varios tipos. El grupo 1 es la que es causada por anticuerpos contra la membrana basal glomerular. Y aquí podemos tener con o sin hemorragia alveolar. En caso de que se presente con hemorragia alveolar, lo denominaremos síndrome de Good-Pasteur. El tipo 2 es mediada por inmunocomplejos. Aquí tenemos pues muchas entidades. Dentro de las más frecuentes tenemos la glomerulitis postinfecciosa, el lupus, la púrpura de Henoch-Schönlein, la nefropatía por IgA y también la nefropatía asociada a crioglobulinas o crioglobulinemia. Y en el grupo 3 tenemos las pauciinmunes, donde básicamente tenemos vasculitis. Siendo en orden de frecuencia, aunque eso pues puede variar un poco como vamos a ver ahora, más frecuente, las pauciinmunes, seguido por inmunocomplejos, y por último, los anticuerpos antimembrana basal glomerular. También hay algunos artículos que ponen que debería haber otra clasificación y la idiopática, sin embargo, pues dicen que en realidad es raro encontrar las idiopáticas, podrían ser menos del 5%. Y también hay otros que plantean una, como si fuera una tipo 4, y es aquella que es una combinación entre la tipo 1 y la tipo 3, pero básicamente esa es porque un porcentaje de pacientes con anticuerpos de antimembrana basal glomerular y glomerulonefritis rápidamente progresiva también pueden tener ANCAS sin que esto implique pues que tienen una vasculitis asociada a ANCA. Entonces, revisando pues un poco la fisiopatología, tenemos que lo principal pues, que se necesita es que haya un daño en el capilar glomerular, ¿cierto? Y eso puede ser por cualquiera de los 3 tipos, ¿cierto? Anticuerpos contra la membrana basal, depósitos inmunocomplejos o ANCAS. ¿Qué pasa? Se daña el capilar y lo que hace es aumentar la permeabilidad. Entonces llegan y va y paso de células inflamatorias, factores de coagulación, complemento, fibrina, fibronectina, macrófagos, de todo al espacio urinario. Entonces, ¿qué pasa? Allí pues en el espacio urinario se activan los podocitos, se activa la célula endotelial y hay daño de la cápsula de Bowman, que es de los eventos más importantes. Y al haber daño de la cápsula de Bowman, pues básicamente llegan más macrófagos, hay proliferación de células como fibroblastos, y lo que hacen es generar ese crecimiento de la media luna que comprime el penacho glomerular, lleva a disminución de la tasa de filtración y a injuria renal y puede generar entonces
cicatriz, con ese glomérulo ya queda pues esclerosado y sin función. También hay muchos otros factores que hacen que esas células proliferen. Tenemos desde la genética, el influjo de los leucocitos que lleguen, el depósito de anticuerpos, si se activa o no el complemento, alteraciones hemodinámicas. También hay diferentes tipos de producción de citoquinas allí. Y esto lo que lleva es a este punto que hay acá, que le dicen el switch on off. O sea, una vez se inflama todo, el glomérulo puede tomar dos caminos. Uno es el camino de la esclerosis, en el cual definitivamente pues, el paciente tiene mucho riesgo de progresar a una enfermedad renal crónica. Y otro es el camino de la resolución, en el cual vemos que el paciente, digámoslo, se desinflama y puede quedar con buena función renal residual. ¿Qué hay aquí en el switch on-off? Todavía no se ha pues como logrado dilucidar efectivamente cuál o cuáles son los determinantes mayores aquí, pero se ha planteado que tienen que ver con los receptores tipo TOL, pero son estudios pues que están todavía en curso. Y ese es otro de los eventos más importantes para que tengamos pues como una aproximación más bacanita pues aquí a la imagen. Y uno de los eventos que más se correlaciona con que el paciente progrese hacia una esclerosis o a una fibrosis del glomérulo es que se rompa la membrana basal glomerular. Si definitivamente hay una ruptura de la membrana basal, hay alta probabilidad de que el paciente progrese, porque esa ruptura de la membrana basal lo que hace es que se activen las células, se activan los fibroblastos, se producen factores de crecimiento y definitivamente pues el glomérulo se esclerosa. En algunos casos, los cuales la membrana no se rompe, pues el paciente tiene posibilidad de desinflamarse y de quedar con un glomérulo sin la media luna, como lo vemos acá, y un glomérulo que sería pues funcional. De todas maneras, es importante siempre diagnosticarla y tratarla, porque si uno no controla la causa de base, pues el paciente puede recaer, ¿cierto? Y algo importante que hay que resaltar acá es el tamaño de la media luna. Mientras más grande sea la media luna, o sea, mientras más circunferencial sea, eso plantea un peor pronóstico, mientras que si es segmentaria, o sea, menor al 50%, como ya lo hablamos ahora, pues plantea un mejor pronóstico. Con respecto a la epidemiología, pues tenemos que tener en cuenta que es diferente para cada una de las etiologías, ¿cierto? Entonces, esta rayita que les pongo acá es como una línea de tiempo, las décadas de la vida de un paciente, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la púrpura de Henoch-Lane, es una enfermedad que usualmente se presenta en niños y adolescentes, incluso es más, se podría dar más que todo en los servicios de nefrología pediátrica. Cuando hablamos del lupus eritematoso sistémico, usualmente se da más que todo en mujeres, y son mujeres en edad fértil, 20, 30, incluso llegando también a los 40 años. Cuando hablamos del Gut Pasteur, tenemos que tener en cuenta que tiene como una distribución bimodal, ¿cierto? Cuando hablamos de hombre, usualmente es en la tercera y cuarta década de la vida, y cuando hablamos de mujer, usualmente es en la sexta década de la vida, ¿cierto? Las paucismunes, como son vasculitis ANCA, las vasculitis ANCA usualmente son de personas mayores por encima de 50 años. La crioglobulinemia, igual alrededor de la sexta década, lo que les decía pues aquí el Gut Pasteur mujer, alrededor de la sexta década de la vida también. Entonces hay que tener en cuenta también para hacer el enfoque inicial de mi paciente. ¿Qué tenemos también que nos aporte a la epidemiología? Este es un estudio que se realizó en Italia. Ellos lo que quisieron ver era qué le salía en la biopsia renal de una base de datos grande que ellos tenían, ¿cierto? Fue un estudio que se cogieron todas las biopsias renales que hicieron en 7 años y cogieron 15.461 biopsias y querían ver simplemente pues qué tenían los pacientes. Y aquí encontramos que el 4.5% de todas esas 15.000 biopsias que se hicieron correspondían a pacientes con una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Tener en cuenta pues que no hacen diferencia pues cuál fue la indicación de la biopsia, simplemente querían ver cuál era. Vemos pues que no es tan frecuente como otras causas, pero sin embargo por las consecuencias que puede tener siempre es muy importante pensar. Este es otro estudio de una corte china. Ellos lo que querían mirar era cuáles eran las causas de la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Y este estudio es un poco diferente a lo que les mencioné ahora, pues en este estudio la tipo 2, o sea, la mediada por inmunocomplejos, fue hasta el 62%, pero en la mayoría de revisiones narrativas vemos que en realidad se invierte esta proporción, siendo la tipo 3 la más frecuente.
por eso lo quise traer en ese estudio, pues aproximadamente el 40% eran hombres y la edad promedio eran 37 años. Hay que tener en cuenta que de esos pacientes, el 90% quedaron con una enfermedad renal crónica, para que veamos la magnitud de esta entidad. Entonces, teniendo en cuenta lo que les dije ahora, pues en cuanto a la clínica, voy a tener muchas veces simplemente un paciente que llega con una lesión renal y yo no sé cuál es lo que tiene y muchas veces no sé cuál es la creatinina previa. Entonces, haciendo el estudio de la lesión renal, pues descarto que no sea una lesión prerrenal o una lesión postrenal y me quedo en la lesión renal intrínseca. Y de esa lesión renal intrínseca, pues podría hacer un enfoque sindromático en síndrome nefrítico y síndrome nefrótico, de la cual si mi paciente se presenta con un síndrome nefrítico, debería sospechar que puede tener una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Y algunos de los síntomas cardinales son hipertensión, oliguria, hematuria glomerular y edema. Y pues podría también tener proteinuria, pero usualmente es subnefrótica. De todas maneras, el hecho de que el paciente tenga un síndrome nefrótico no excluye que no tenga una rápidamente progresiva, pero es mucho menos frecuente. Entonces debo enfocarme pues en el síndrome nefrítico. Además de los síntomas, hematuria, edema, hipertensión o liguria, pues puede tener proteinuria subnefrótica, obviamente el deterioro de la función renal, y en el sedimento lo que me va a orientar a que el daño es glomerular es que tenga cilindros hemáticos o eritrocitos dismórficos o crenados. Eso me habla de que la hematuria es glomerular y debo hacer el enfoque de este paciente. También hay que tener en cuenta pues, que puede tener síntomas muy generales como náuseas, debilidad, vómito, fatiga, ¿cierto? Y ya hay otros síntomas que se relacionan directamente con cada una de las entidades que el paciente tenga. Por ejemplo, artralgias, mialgias, fiebre, podría asociarse a inmunocomplejos y ANCAS. Eso es muy importante y es que uno de los principales diagnósticos diferenciales de una rápidamente progresiva, menos por clínica, pues, podría ser una glomerulopatía primaria. Sin embargo, aquí con la importancia del examen físico, pues es raro que una glomerulopatía primaria se manifieste con síntomas o signos extrarrenales. Entonces, si tiene extrarrenal, uno pensaría más que es algo secundario. Y si el paciente pues tiene una hemoptisis, habría que pensar en las enfermedades que dan lo que denominamos el síndrome de riñón-pulmón. Puede ser un Gutt-Pasteur, un lupus, una Henoch-Leydig, incluso las vasculitis. Cuando tenemos púrpura palpable, puede ser cualquiera de los fenómenos vasculíticos y aquí ayuda mucho pues también como la edad. Si es una persona joven, sobre todo adolescente, preadolescente, va a ser más un Henoch-Leydig. Si es una mujer en edad fértil, un lupus, y si definitivamente pues es alguien mayor a 50 o 60 años, vamos a pensar más que sea una vasculitis, sobre todo una PAM. Si el paciente tiene compromiso de la vía aérea superior e inferior, uno se inclina más a que sea una granulomatosis con poliangeitis. Si tiene mononeuritis múltiple, también indica mucho vasculitis. Si el paciente tiene esplenomegalia, alteraciones hepáticas, habría que tener en cuenta la vasculitis crioglobulinémica en esos pacientes, ¿cierto? Cuando hablamos también de lo que es el sistema riñón-pulmón, hay que tener en cuenta que sería el Gutt-Pasteur, que sería anticuerpos contra la membrana basal glomerular, y las vasculitis ANCA también puedan presentarse con esto. Y otro de los síntomas importantes, sobre todo para enfocar al paciente, son los síntomas asociados al lupus eritematoso sistémico, serositis, eritema malar, alopecia, etc. Cuando hablamos de la parenquitis por estreptococcus causal del grupo de inmunocomplejos, pues habría que tener el antecedente de una infección, especialmente por estreptococcus del grupo B. Y cuando hablamos de la nefritis por IgA, pues tiene rash, dolor abdominal y también antecedente de una enfermedad viral reciente. Eso puede precipitar pues las manifestaciones de esa enfermedad. Dentro de los diagnósticos diferenciales que hay que tener, tenemos por ejemplo el mieloma. Ese sería más que todo en alguien también mayor a 50 años y aquí usualmente pues el paciente se presentaría además del daño renal pues con el componente CRAP, que sería la anemia, la hipercalcemia y las lesiones líticas asociadas. Síndrome hemolítico urémico también es una enfermedad grave, actualmente asociada pues, a una microangiopatía trombótica. El paciente también puede tener manifestaciones neurológicas, fiebre, trombocitopenia y anemia hemolítica microangiopática. El lisis tumoral, más que todo asociado sobre todo a tumores hematológicos, ya sea de alto recambio o incluso posquimioterapia,
y también se asocia con alteraciones hidroelectrolíticas como hipocalcemia, hipercalemia, hiperfosfatemia. Los trastornos de hipertensión del embarazo, pues la preeclampsia grave, que viene siendo también dentro del espectro de las microangiopatías trombóticas, y sería pues obviamente en una paciente embarazada hipertensa con proteinuria. La lesión renal de origen vascular, que también puede llevar a una pérdida rápida de la función renal, sobre todo cuando hablamos de fenómenos trombóticos o fenómenos de infarto renal. Y otras enfermedades misceláneas, como por ejemplo endocarditis, la nefritis por medicamentos y las glomerulopatías primarias, donde les decía pues que es muy importante aquí los hallazgos extrarrenales para diferenciarla de la rápidamente progresiva. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer cuando tengo mi paciente? Básicamente tengo que pues, hacer el examen físico completo, la historia clínica, mirar la epidemiología y tengo que pedir los laboratorios que me orienten al origen de la glomerulonefritis rápidamente progresiva y a descartar los diagnósticos diferenciales. Y como mencionamos al principio, pues eso es una correlación clínico-histológica por la cual la biopsia renal es fundamental, ¿cierto? Esto nos habla pues de que el paciente debe estar hospitalizado en un lugar que cuente con un servicio de nefrología para que le puedan tomar la biopsia renal e interpretar los hallazgos de esta misma, ¿cierto? Entonces, ¿qué debo pedir yo? Pues básicamente pedir un hemograma para ver si tiene trombocitopenia, anemia, hiperleucocitosis, que me orienten tanto a diagnósticos diferenciales o a signos de enfermedad renal crónica, teniendo en cuenta que típicamente pues los pacientes con una rápidamente progresiva pues no van a tener hallazgos de enfermedad renal crónica porque eso ocurre pues rápido, ¿cierto? El citoquímico orina obviamente fundamental, en la cual voy a ver efectivamente los hallazgos que me indican que tiene un daño glomerular como los cilindros hemáticos y los eritrocitos dismórficos. El extendido de sangre periférica, sobre todo para descartar microangiopatía trombótica y neoplasia hematológica dentro del contexto de lisis tumoral también, al igual que la LDH. Y el complemento, que ya enseguida les voy a mostrar un algoritmo que es supremamente útil en el abordaje de estos pacientes. Y obviamente, pues los ANCAS y los anticuerpos antimembrana basal glomerular para poder clasificar a mi paciente, los ANAS y los anti-DNA para, si mi sospecha, pues el lupus, radiografía de tórax para lesiones de síndrome de riñón, pulmón y de vasculitis. Y cuando tengo pues una crioglobulinemia, pues solicito las crioglobulinas y las serologías virales. Entonces, ¿por qué es tan importante el complemento? Porque el complemento, según el patrón que yo encuentre, se puede pues, asociar a ciertas lesiones. Si tengo un C3 bajo, puede ser un lupus polinfecciosa, una membrana proliferativa, una endocarditis, una nefritis por shunt. Si es C4 bajo, podría ser crioglobulinemia. Y si el paciente tiene una normocomplementemia, entonces me orienta más a que no son esas, sino puede ser una IgA, una Henoch-Lane y también una tipo 1 o una tipo 3, ya sea por ANCAS o por anticuerpos antimembrana basal glomerular. ¿Y por qué es tan importante la biopsia? Porque la biopsia, pues definitivamente, junto con la microscopía y la inmunofluorescencia, nos hacen el diagnóstico, ¿cierto? ¿Qué encuentro en el paciente con anticuerpos antimembrana basal glomerular? Pues básicamente lo que nos está diciendo ahora el doctor, hay una proliferación extracapilar, no hay intracapilar, y en la inmunofluorescencia lo que voy a ver es un depósito lineal de IgG en la lámina basal, que ahorita les voy a mostrar pues una foto. Cuando hablamos de la de inmunocomplejos, aquí, si bien también hay proliferación extracapilar, que es la que implica daño, también puede haber intracapilar. Y aquí dependiendo pues de cuál de las enfermedades es, pues va a tener cierto patrón en la inmunofluorescencia, ¿cierto? Y la asociada a ANCAS también usualmente es con proliferación extracapilar. Algunas veces puede haber proliferación intracapilar. Y dependiendo de la entidad que sea, ejemplo, si es una granulomatosis con poliangiitis, voy a ver granulomas. Si es una granulomatosis eosinofílica con poliangiitis, voy a ver eosinófilos. Y por lo general, pues no hay depósitos en la lámina basal o pueden ser solamente muy escasos. Entonces, esto es más o menos lo que ve uno. Efectivamente, vemos que aquí todos esos glomérulos tienen semilunas. Esa primera es de un paciente con anticuerpos, una enfermedad por anticuerpos de antimembrana basal glomerular. Y vemos como en la inmunofluorescencia la lámina basal resalta, porque ahí es donde se depositan pues, los anticuerpos, porque ahí es donde está el antígeno. Esa segunda es de un paciente con lupus eritematoso sistémico, donde vemos la semiluna y vemos que tiene depósito de C1Q. Y esta última es una pausa inmune, y pausa inmune porque vemos que pinta muy poco
la inmunofluorescencia. Sin embargo, pues el paciente sigue teniendo la medialuna, pues que es lo que nos habla del daño glomerular. Este es de un paciente con una PAM. Entonces, luego de yo tener todos estos, la biopsia, los exámenes de laboratorio, el examen físico y todo, puedo establecer más o menos un pronóstico, ¿cierto? Hay factores pronósticos clínicos y unos netamente pues patológicos. Clínicos, edad de inicio, siendo mientras más anciano o más mayor, peor pronóstico. La etiología que enseguida vamos a ver, aquí hay unas que son, digamos, peores que otras. La función renal, el diagnóstico es fundamental. Mientras peor función renal, mientras mayor nivel de creatina y menor tasa de filtración tenga yo, me implica peor pronóstico, al igual que oliguria, anuria, la necesidad de terapia de reemplazo renal. Eso es lo que les hablaba ahora, de si uno tiene enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular y tiene ANCAs asociados, implica peor pronóstico, y hay ciertas mutaciones genéticas que también, sobre todo el HLA. Y en la biopsia, pues mientras más grande sea la semiluna, también implica peor pronóstico, pues básicamente más comprime y menos deja que filtre, y mientras más glomérulos tenga comprometidos también, la extensión, si ya adicionalmente tiene lesiones turointersticiales crónicas, y lo que les mencionaba ahora, si definitivamente hay disrupción de la cápsula de Bowman, porque eso lo que implica es que el paciente tiene tendencia a cicatrizar y hacer fibrosis del glomérulo y no a resolver. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. Y definitivamente el factor pronóstico estrella es la velocidad de instauración del tratamiento, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante lo que él decía ahora, de que el enfoque del tratamiento de sus pacientes sea en un centro que cuente con nefrología y seguramente con algunas veces reumatología, medicina interna, porque lo que se menciona pues, en mucha de la literatura es que uno más o menos, digamos, podría tener una sospecha diagnóstica y una vez haga la biopsia, debería iniciar el tratamiento sin necesidad de esperar a que llegue, porque sabemos que eso puede demorar 1, 2 semanas y el paciente deteriorarse mucho más durante ese periodo de tiempo. Entonces es importante, una vez tenga sospecha, una vez tenga la biopsia, iniciar el tratamiento, porque ese es el principal factor pronóstico para que el paciente no progrese a enfermedad renal crónica terminal. Entonces ya hablando pues como de cada una de las causas, tenemos la primera, o sea, el tipo 1, que son los anticuerpos contra la membrana basal glomerular. Básicamente aquí lo que se ha planteado es que hay una reorganización en el dominio no colagenoso de la cadena alfa 3 del colágeno tipo 4. Lo que hace es que hay una pequeña mutación y esa mutación o reorganización hace que sea antigénico. Entonces se producen anticuerpos IgG contra este dominio. Se ha visto que también en ocasiones se puede producir anticuerpos IgA y que en ocasiones no es contra el dominio, el colágeno tipo 4, sino también contra el colágeno tipo 5. Pero lo más común es que sea contra el tipo 4. Entonces, ¿qué pasa? Son anticuerpos IgG que se producen, obviamente, pues contra este colágeno mutado y se depositan. La lesión pues, histológica que producen se llama la nefritis nefrotóxica, y esto lo que hace es hacer una mutación o una activación de los receptores tipo TOL, y lo que hace es activar y llamar a linfocitos TCD4. Lo que hacen estos linfocitos es amplificar la respuesta contra los antígenos glomerulares, y luego pues lo que hacen es llegar los macrófagos, causar una disrupción de esa membrana basal glomerular y el proceso inflamatorio que habíamos mencionado ahora, con el influjo de citoquinas, factores de coagulación, complemento, etcétera, al espacio de Bowman. Y todo esto se traduce pues en la formación de las semilunas que vimos y lo que eso conlleva. Esto ya lo habíamos mencionado pues ahora un poco, es que tenemos un pico de distribución bimodal siendo en hombres entre los 20 y 30 años, y se asocia más con afectación renal y pulmonar conjunta. Y el segundo pico son las mujeres entre los 60 y 70 años, donde tiene tendencia a tener solamente enfermedad limitada al riñón, ¿cierto? Hay que tener en cuenta, pues, varias definiciones, que cuando el paciente se presenta con hemorragia alveolar, aquí es que voy a decir que tiene síndrome de Goodpasture, ¿cierto? Y otra entidad muy interesante es, por ejemplo, el síndrome de Alport, que no tiene pues este dominio colagenoso, y uno le hace un trasplante renal al paciente y le pone un reto inmunológico nuevo, le presenta un antígeno nuevo, y el paciente con un Alport trasplantado puede hacer un Goodpasture. Hay ciertos
Factores predisponentes pues, a esa enfermedad, uno de ellos es vasculitis ANCA, la presencia de una membranosa, la presencia de litrotripsia, obstrucción urinaria, y hay otros factores que se relacionan específicamente con la aparición de hemorragia alveolar, y son fumar, exposición a hidrocarburos, algunas infecciones virales y la sobrecarga hídrica. Hay que tenerlo en cuenta pues, en esos pacientes. ¿Cómo es la clínica? Pues cuando hablamos de hemorragia pulmonar, pues la mayoría de pacientes que tienen hemorragia pulmonar van a tener síntomas y básicamente va a ser tos y hemoptisis, ¿cierto? Y básicamente el paciente también se va a presentar con anemia. El examen de elección para el diagnóstico de la hemorragia alveolar es la difusión de monóxido de carbono, la cual va a estar aumentada. Y cuando hablamos de la clínica del compromiso renal, básicamente es un síndrome nefrítico. Los riñones usualmente no están disminuidos de tamaño porque el paciente pues, no tiene un proceso tan crónico y hay que tener en cuenta que de los tres grupos, este es el grupo con un comportamiento más agresivo y un deterioro más rápido de la función renal, entonces hay que estar muy atentos. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que muchos pacientes pueden tener los dos compromisos. Va a haber un grupo de pacientes que solo van a tener compromiso renal, pero el compromiso pulmonar aislado es raro, usualmente menos del 10 al 5% de pacientes. Eso es lo que dije ahora, pues hay que tener en cuenta que es la menos común y la más agresiva, pues porque se asocia con mayor formación de semilunas y, o sea, el 85% van a tener más de la mitad de los glomérulos comprometidos, que lo que habíamos visto ahora es uno de los factores pronósticos. La clínica ya la dijimos. Y muy importante, pues, que el 38% de los pacientes van a tener ANCA, usualmente antimiloperoxidasa, y estos pacientes con ANCA tienen todavía peor pronóstico. Cuando hablamos de la tipo 2 o de la rápidamente progresiva mediada por inmunocomplejos, pues tenemos que tener en cuenta que hablar de una epidemiología aislada es muy difícil porque son muchas enfermedades que tenemos acá, ¿cierto? Entonces, dentro del espectro de la inmunoglobulinada o la IgA tenemos la nefropatía por IgA y la púrpura de Henoch-Lane. Y para diferenciarlos, o la clínica que nos ayuda acá es que la nefropatía por IgA se presenta con hematuria, mientras que la Henoch-Lane puede tener púrpura y dolor abdominal. Cuando hablamos de crioglobulinemia, hay que tener en cuenta pues, que no es crioglobulinemia aislada, sino vasculitis crioglobulinémica. Usualmente el paciente tiene una tipo 2, pues la tipo 2 es la que se asocia sobre todo con hepatitis C, hepatitis B y VIH. La tipo 1 se asocia más que todo con enfermedad hematológica y en esta el compromiso renal es más que todo, por ejemplo, por una cas nefropatía de un mieloma. Y la tipo 3 se ha definido como una entidad transitoria que progresa hacia una tipo 2. Y pues aquí hay que buscar infección autoinmunidad, también se asocia a síndrome de Sjögren, a lupus y a artritis reumatoide. El lupus, pues con todas sus manifestaciones renales, que eso da para hacer una charla de cada uno de los tipos de nefropatía lúpica, y la punción infecciosa, pues básicamente el paciente tiene antecedente de infección por estreptococo del grupo A. ¿Qué es lo que pasa pues en esa entidad? Básicamente hay una formación de inmunocomplejos. Esos inmunocomplejos pueden estar formados de una vez en la sangre y depositarse en la membrana basal glomerular o formarse in situ. Lo importante de eso es que por eso es que puede producir tanto intra como extracapilar. Entonces se forman los inmunocomplejos. Los inmunocomplejos lo que hacen es generar una respuesta inflamatoria, lo que hace que se active la respuesta TH1 y TH17. ¿Esto qué es lo que hace? Recluta macrófagos y recluta células natural killer que dañan la membrana basal glomerular y esto hace nuevamente que haya ese influjo de células y mediadores inflamatorios del espacio de Bowman, lo que genera la inflamación y las medialunas. Y ahora cuando hablamos pues de la pausa inmune, tenemos que son el tipo más común de rápidamente progresiva, y la mayoría de pacientes van a estar dentro del contexto de una vasculitis sistémica. Entonces, ¿cuáles son las vasculitis sistémicas que tenemos acá? Básicamente la PAM, la granulomatosis con polyangiitis y que es lo que conocíamos antes como el Wegener, pues, y la granulomatosis eosinofílica con polyangiitis o lo que conocíamos antes como el Churg-Strauss. Entonces, los pacientes con PAM especialmente van a tener lo que es en síndrome pulmón-riñón también, mucha manifestación en piel y neuropatía. Solamente van a ser PANCA, o sea, contra la mieloperoxidasa.
Los pacientes con la granulomatosis con poliangeitis van a tener sobre todo muchas manifestaciones de lo que es vía aérea superior, lo que llaman compromiso rinosinusal, cartilaginoso también en pulmón, y estos van a tener lo que es el C-ANCA o contra la proteína A3. Y la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis básicamente es un paciente con eosinofilia y un asma de inicio tardío en el adulto de nuevo, o sea, un paciente que no tenía pues antecedente de asma. Los pacientes con granulomatosis eosinofílica, hasta el 60% pueden tener los ANCAs pueden ser antimiloperoxidasa, el 20% anti-PR3 y hasta un 20% pueden no tener ANCAs negativos. También hay que tener en cuenta pues que esto, lo de los ANCAs no es una camisa de fuerza, pero se puede tener una granulomatosis con poliangeitis con antimiloperoxidasa y una PAM con anti-PR3 aproximadamente en el 10 al 20% de los casos. ¿Listo? Aquí, ¿qué es lo que pasa? Pues básicamente los ANCAs tienen la capacidad de activar el sistema inmune. Lo que va a hacer es una producción aumentada de especies reactivas de oxígeno y lisocimas que van a hacer una lisis de la célula endotelial. Y al haber la lisis de la célula endotelial se pierde la barrera de filtración y nuevamente invaden todos esos mediadores inflamatorios al espacio de Bowman, generando la irrupción de la membrana y la formación de las semilunas. En esos pacientes pues hay que tener en cuenta muchos hallazgos porque pues, la vasculitis rara vez es limitada al riñón. Entonces, en pulmón, tos, hemoptisis, podemos tener también, como en este caso, una cavitación pulmonar, ya que es el diagnóstico inmediato con una tuberculosis. También los pacientes tienen usualmente púrpura, livedos reticulares, pueden tener urticaria, meningitis, usualmente pues aséptica, hematemesis y melenas por compromiso en sistema digestivo. Cuando hablamos más que todo del Wegener, solamente mucho compromiso rinosinusal y de cartílagos, ponemos en esta imagen paciente con un daño grave del tabique, del cartílago nasal, también mucha enfermedad orbital de otitis media, súper importante en esos pacientes. Y cuando hablamos de la granulomatosis eosinofílica o el Sjögren-Strauss, básicamente un compromiso renal menos frecuente, pero sí mucho compromiso asmático o como si fuera un rinítico, y la eosinofilia, que es una de las pistas fundamentales. Usualmente, pues si bien son entidades diferentes, el compromiso renal es muy similar aquí en todas las tres vasculitis. Proliferación extracapilar, muy rara vez intracapilar, necrosis de los pequeños vasos, pues porque es una vasculitis. Y lo que yo a diferenciarlo sería, por ejemplo, si tiene granuloma sería la granulomatosis, si tiene eosinófilos, la eosinofílica con poliangeitis, y si no tiene ninguna de las dos, uno puede decir que es una PAM. Esta es la segunda más frecuente, y es la más frecuente, pero es la segunda más agresiva luego de la anticuerpos contra la membrana basal glomerular. Y también se han encontrado pues que hay algunos factores diferentes al netamente lo genético, como por ejemplo la HLA, la mutación del SERPINA1, y también hay factores ambientales o exposicionales, pues, como la polución del aire, el sílice, antibióticos o medicamentos como la penicilamina, hidralazina, propiltiuracilo, y sobre todo también algo muy importante, lo que es cocaína contaminada con levamisol, que en este caso no era sospechar en un paciente con hallazgos de vasculitis ANCA que sea joven, sobre todo pues las exposicionales. Esta es como una gráfica que básicamente nos resume todo lo que hemos hablado hoy para hacer el enfoque del paciente con rápidamente progresiva. Entonces, si yo tengo un paciente que en la biopsia, la inmunofluorescencia me muestra que hay depósito de inmunoglobulinas en la membrana basal glomerular, pues lo más probable es que sea un paciente con una enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular, ¿cierto? Si tiene hemorragia pulmonar, lo puedo denominar como síndrome de Good-Pasteur, si no, diría solamente una glomerulonefritis por anticuerpos contra la membrana basal glomerular, teniendo en cuenta que igual sigue siendo agresiva. Si veo que la inmunofluorescencia no es un depósito lineal, sino que es granular, me habla de que son inmunocomplejos que se están depositando, ¿cierto? Y aquí pues se abre todo el abanico de lo que son los inmunocomplejos que por la heterogeneidad, pues la misma enfermedad, es difícil resumirlo en una charla de solamente pues una horita. Y si definitivamente es pausa inmune, o sea que la tinción en la inmunofluorescencia es poca, pues básicamente va a ser probablemente una vasculitis mediada por ANCAS, que puede ser limitada al riñón en la minoría de los casos, o las tres que ya hablamos ahorita, la PAM, el Wegener o el Sjögren-Strauss. Y pues para concluir hay que tener en cuenta que
Esta es una entidad clínico-patológica que requiere tanto de un enfoque clínico de laboratorio y fundamental, pues, la biopsia renal. Hay que tener un alto índice de sospecha y hacer un manejo multidisciplinario, dado que hay que biopsiar y tomar conducta terapéutica de manera temprana. Y hay que tener en cuenta pues, que uno con la clínica y los laboratorios se puede orientar mucho para poder definir cuál va a ser esta estrategia de tratamiento que va a usar. Entonces, vamos a dejar hoy hasta aquí. Ya tendremos pendiente el tratamiento, que lo haremos en una charla posterior. Muchísimas gracias.